poco de lo que involucra el GES de cáncer de mama en Chile. Respecto a los factores de riesgo, en la epidemiología tienen relación a la mayor exposición a estrógenos y eso les aumenta un riesgo relativo menor a 2. O sea, en realidad es un factor de riesgo que uno lo pregunta en la anamnesis, pero que no diferencia mucho entre las mujeres que tienen factores de riesgo y las que no desarrollan cáncer de mama. Lo más importante como factor de riesgo es la presencia de lesiones preneoplásicas o cáncer, el antecedente de cáncer a la mama en esa misma mujer, ¿ya? Tener cáncer de mama o una lesión preneoplásica, que son hiperplasias ductales atípicas o lobulillares atípicas o carcinoma lobulillares in situ, que ahora se considera una lesión preneoplásica, antes era un cáncer, ahora es preneoplásica. Y la exposición a radioterapia torácica antes de los 30 años. En general, estos factores de riesgo aumentan el riesgo relativo de 4. Y existen algunos factores hereditarios también, los más conocidos obviamente es el BRCA, ¿cierto? BRCA1 y BRCA2, como la Angelina Jolie, que se hizo el examen, le salió BRCA, no sé cuál, positivo, pero le daba más de un 80% de riesgo de tener cáncer de mama y se hizo una mastectomía profiláctica. En fondo, porque con esa posibilidad es una opción. Entonces, para determinar el tiempo de exposición a estrógenos, que hacemos las preguntas de las pacientes de, primero, si tienen hijos o no, cuántos hijos tienen y a qué edad fue el primer hijo, porque la paridad tardía también es un factor de riesgo. ¿Ya? Paridad tardía se considera tener hijos después de los 30 años. Y nuliparidad también aumenta. La menarquia precoz y la menopausia tardía, en el fondo, es que determinan un mayor tiempo de exposición a estrógeno. Y la lactancia prolongada es un factor protector, porque en el fondo, mediante la lactancia hay disminución del periodo de exposición a estrógeno. Entonces también preguntamos la lactancia materna durante cuánto tiempo se extendió en sumatorio de todos sus hijos. ¿Ya? El uso de anticonceptivos, el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia y el consumo de alcohol. Son cosas, o sea, en el fondo, se le pregunta a casi todos los pacientes dentro de la anamnesis. Y las causas monogénicas, como les decía, que de los factores hereditarios, BRCA1 y BRCA2, que son el 85% de las que se conocen, pero hay, ahora con el desarrollo de mayores test genéticos se han descubierto varios otros genes que pueden tener relación con el cáncer de mama y que se asocian a otros cánceres también familiares, cáncer de próstata en hombres, cáncer de páncreas tiene alguna relación, etc. O sea, en el fondo, dependiendo de algunos genes, hay otros tipos de propensiones a otros cánceres. Cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres. Esta es la incidencia de cáncer de mama en Chile. Cáncer en primer lugar y algo después viene colonia cáncer tiroideo, tiroides, pulmón, cuerpo de vida. Entonces es muy frecuente. Y la mortalidad también es la primera causa de mortalidad de las mujeres en Chile. En primer lugar, el cáncer de mama, en segundo lugar, el cáncer de pulmón y después vienen otros cánceres. Pero la principal causa de muerte es el cáncer de mama. Ya, atención. Existen subtipos del cáncer de mama. Son subtipos moleculares y que están determinados por la presencia de receptores de estrógeno, receptores de progesterona, la presencia de HER2 y el KI67 en el tejido mamario que se biopsia. Entonces, esto es un estudio inmunohistoquímico que se hace a la muestra de tejido, a la biopsia que tomamos. ¿Ya? Y en ese estudio ven estos factores que nos van a clasificar el cáncer en distintos tipos. ¿Y por qué es importante? Porque el subtipo molecular determina también el pronóstico. ¿Ya? Están los luminales, que son el luminal A, luminal B y luminal B, que es HER2 positivo. El HER2 enriquecido, que es un cáncer que no tiene receptores de estrógeno ni progesterona, sino solo el HER2 positivo. Y están los triple negativos, que no tienen ningún factor, no expresan ningún receptor de estos tres, que son los que van a determinar el tipo. Y el KI67 es un factor que nos habla de la cantidad de células que hay en mitosis. Se expresa solamente en las células que están en mitosis, entonces el porcentaje, mientras más alto, es un cáncer más agresivo. ¿Ya? Y eso en general nos ayuda a diferenciar entre el luminal A y el luminal B. Entonces, el luminal A y luminal B son dependientes de estrógenos y progesterona. Esos son los que se llaman
los cánceres hormonales, y los que se pueden usar también medicamentos bloqueadores hormonales como el tamoxifeno, inhibidores de anastrozol, y que son los que se usan como para en la terapia prolongada para mejorar el pronóstico de esos pacientes. HER2 y son los de mejor pronóstico, van en ese mismo orden. A, mejor pronóstico; B, intermedio; HER2 enriquecido es más agresivo, y el triple negativo es el más agresivo de los 4. Y que la verdad no se sabe bien si es solo un tipo que es triple negativo, o en realidad dentro de ese triple negativo que no expresa ninguno de estos receptores hay muchos otros subtipos, y que todavía hay algunos que las terapias les hacen bien y otros no. Entonces, bueno, y así como van del luminal A triple negativo en cuanto a agresividad, también son los más frecuentes los luminales A. Son los que se relacionan más a la edad, se dan mujeres mayores, tienen una evolución más lenta, y en general, por lo general, cuando se diagnostica a tiempo no hay metástasis al momento del diagnóstico, pero ahora actualmente se han visto mujeres que desarrollan metástasis incluso 18 años antes del primer cáncer, así que son pacientes que se mantienen en controles de por vida. Ya su crecimiento lento, recurrencias tardías, metástasis predominantemente óseas en vez de viscerales. Los lugares más habituales en que el cáncer de mama da metástasis: huesos, pulmón, hígado. Y las metástasis en huesos generalmente son plásticas, no líticas. Bueno, eso. ¿Sí? Que no son como, que en vez de hacer como destrucción ósea, hacen creación de tumores que son más densos. Y que los tumores que dan plásticos son mama, próstata, pulmón, y no me acuerdo qué pasa. Pero eso, y todo lo otro tan lítica. Ya. El de mama da lesiones plásticas. Ya en huesos. En general, en los luminales A se considera que son bien diferenciados, los receptores de estrógenos son más de 80, progesterona mayor a 20 en general, y un KI 67. HER2 tiene que ser negativo para que sea luminal A, y el KI 67 en general menor a 30, ese es un número que ha variado harto, no, estamos entre 20 y 30 ahora considerándolo el límite entre luminal A y luminal B, solía ser 14, va cambiando, y al final son muchos factores que al final uno por eso dice si es luminal A o luminal B. Y eso ayuda a determinar el tratamiento. ¿Ya? Luminal B, entonces en general tienen un poco menor expresión de receptores de estrógeno y progesterona, puede que haya progesterona negativo y receptores de estrógenos altos, que el 2 puede ser negativo o positivo, y el KI 67 en general sobre 20, pongamos, la verdad que cambia como dependiendo del día. Es muy variable eso, pero 20, por lo general que se usaba en los últimos estudios. Y también presentan en general niveles de KI más altos ¿por qué son importantes? Porque los luminales A en general responden súper bien a la terapia endocrina, los luminales B más o menos, los HER2 negativos, nada, no se usa terapia endocrina porque no tienen receptores de estrógeno ni progesterona, y los triple negativos menos. El HER2 enriquecido, que es el HER2 enriquecido, es el que no tiene receptores de estrógeno, no tiene receptores de progesterona, tiene solo HER2. Y el KI puede ser cualquiera, pero suele ser más alto, más de 30. Y el HER2 enriquecido es más agresivo, no es sensible a las terapias endocrinas, pero tiene una terapia biológica específica, que es el Herceptin. Entonces, o trastuzumab. Y el trastuzumab en general le hace muy bien a este tumor. Entonces, en general está cambiando un poco la sobrevida de este tumor en base a esta terapia biológica que es mucho más específica para el receptor de HER2. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Es trastuzumab. El trastuzumab y el pertuzumab son terapias biológicas. El triple negativo entonces no tiene ningún receptor, es el más agresivo, pero tiende a responder mejor a la quimioterapia. Entonces en general se le da quimioterapia neoadyuvante, eso significa antes de la cirugía, ¿cierto? Y pueden incluso desaparecer, pero igual son más agresivos, pueden tener mujeres más jóvenes, ¿ya? Y otra forma de clasificarlo es de acuerdo a la anatomía patológica, y ahí son los que se dividen en el carcinoma ductal in situ, ductal invasor y
billar invasor. ¿Ya? Hay grandes rasgos porque también les había mencionado en algún momento el papilar, por ejemplo, que es en los papilomas, pero es mucho menos frecuente. El más frecuente es el carcinoma ductal in situ. O sea, perdón, el más frecuente es el carcinoma ductal en general. Y el in situ, bueno, de ahí depende del estadio de diagnóstico. El ductal invasor, entonces más frecuente, 70-80% del tumor es ductal invasor, y ahí están los subtipos como mucinoso, papilar. No se asocia en general a ningún subtipo molecular, nosotros son como cosas independientes, en general un ductal in situ puede ser cualquiera de los cuatro, un ductal invasor puede ser cualquiera de los cuatro, el in situ no. Y después el segundo más frecuente es el lobo linear invasor, que es entre un 10 y un 15%. Y el ductal in situ es la proliferación de células epiteliales que no invaden la membrana basal, es un cáncer inicial, ¿ya? Pero el tratamiento en el fondo igual se diferencia, no hace mucha diferencia qué tipo es, si es lobo linear, ductal o ductal in situ, la principal diferencia en el tratamiento está dada por los factores moleculares. Si el lobo linear tiende a ser menos definido, entonces a veces uno tiende más a hacer mastectomías totales porque es mucho más difícil definir el tumor. Entonces, bien específico. ¿Ya? Y respecto a la diseminación, es lo que les comentaba, en general todos los cánceres, pero el de mama también tiene esta diseminación que es primero regional y en eso se va a los ganglios, ¿cierto? Primero a los ganglios axilares y después de los ganglios puede pasar a los órganos. Disculpe, el ductal invasor, ¿a qué se refería que podía ser cualquiera de los cuatro? ¿Qué cuatro? De estos cuatro otros, luminal, HER2 o triple negativo. El luminal es A y luminal B. En general se clasifican así, luminal A, luminal B, HER2 enriquecido y triple negativo. El luminal B, HER2 positivo, es como una variante extra más que le agrega como una terapia extra que se le puede dar a esos tratamientos, pero en general se consideran como 4 subtipos moleculares. A, B, HER2 enriquecido y triple negativo. Entonces, primero diseminación ganglionar, axila, supraclavicular, mamaria interna, y después son los lugares de metástasis más frecuentes que les comentaba, huesos inicialmente, pulmón, hígado y después viene cerebro. Y por supuesto el ductal in situ, siendo in situ, no debería dar metástasis y no debería tener diseminación en los ganglios también. Cuando se hay con ganglios comprometidos, tiene que haber algo de invasor. Uy. Ya. Síntomas y signos. Síntomas y signos. Y acá es bien importante diferenciar un poco el motivo de consulta de los pacientes. Van a tener pacientes que van a llegar sin lesiones palpables, sin síntomas, y esos son los pacientes que se detectan típicamente por screening antavisaje, mamografía patológica, la ecografía o solamente la mamografía, y que llegan sin síntomas. Pueden tener o no nódulos palpables cuando tú le evalúas, pero ese no es el motivo de consulta de la paciente. ¿Ya? Entonces son mujeres asintomáticas que ya con un screening llegan a la consulta y ahí pueden tener lesiones como les digo palpables o no palpables. ¿Ya? Pueden consultar por un aumento de volumen mamario o axilar. Se palpan algo, se lo tocan y por eso piden que le hagan los exámenes y llegan a la consulta. Pueden presentarse cambios cutáneos, retracción del pezón, retracción de la piel, ulceración, que se vean los nódulos. Pueden presentar descarga por el pezón. La descarga sospechosa en cáncer es hemorrágica, ¿ya? Es la telorragia. Puede presentar dolor, pero como les dije, esto es en general en las etapas, en los tumores más invasivos, cuando ya presentan síntomas de compromiso cutáneo, en general no es un signo de alarma en mama y puede, obviamente cuando se presenta ya pueden tener dolor, pero no todos los dolores de mama son cáncer. Y pueden tener otros síntomas que tengan que ver con la enfermedad metastásica. Pueden tener edema de extremidades, por ejemplo, si tienen compromiso linfático importante, van a tener los nódulos, edema de extremidades, compromiso regional. Pueden tener disneas, derrame pleural, metástasis pleurales, dolor óseo, dependiendo del órgano comprometido, pueden tener distintos síntomas.
Y existen también los síndromes paraneoclásicos, como hablaba, que son distintos síndromes relacionados a la enfermedad. Pueden haber hipercalcemias malignas y otras cosas. En mama no hay alguno muy categórico ni patognomónico de cáncer de mama. Bien, y aquí es cuando yo les hablaba también en la primera clase que es súper importante que tengan claro que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la etapificación. Son etapas diferentes en el manejo del cáncer de mama. Entonces lo primero obviamente es, después de la anamnesis, motivo de consulta, cómo vamos a llegar al diagnóstico. Primero la clínica, que va a ser o ya sea sintomática y va a llegar directamente con las imágenes, o porque va a haber palpación de algún nódulo, secreción por el pezón, retracción de piel, etc. Y si no vienen con imágenes, le van a solicitar imágenes. ¿Qué imágenes se van a pedir? Mamografía y eco. Perfecto. Mamografía y eco, ese es el estudio inicial y dependiendo de los hallazgos van a pedir biopsia. ¿Cuándo pedimos biopsia? BRAF 4, ¿cierto? Mamografía o ecografía BRAF 4. Bien. Y ahí hay distintos tipos de biopsia. Tenemos la biopsia core o biopsia Luput, que se realiza bajo ecotomografía en general si es que no hay un tumor palpable. Si hay un tumor palpable se puede hacer la biopsia core sin ningún método de imagen, pero no son lesiones chicas bajo ecotomografía. Esta biopsia es la que les explicaba, que toma un pedacito de tejido, que es una aguja gruesa, que tiene como un sacado, se inserta en el tejido y tiene una camisa que baja y corta el tejido, entonces uno puede estudiar ahí el tipo de tumor. Para lesiones distas que se ven bajo ecotomografía, ya sea que son nódulos básicamente, se realiza esta biopsia. Y existe la biopsia estereotáxica. ¿Les suena a alguien la biopsia estereotáxica? ¿De algo? ¿Saben qué significa? ¿Qué es, no? La biopsia estereotáxica es la que se usa, es una biopsia que se guiada por mamografía, básicamente. Entonces, esta se usa para lesiones que no son palpables y que no son visibles en ecografía. ¿Y cuáles son? Microcalcificaciones. Muy bien. Entonces, si tienes solo microcalcificaciones, en la ecografía no se ve nada asociado a esas microcalcificaciones. La única forma de biopsiar es viendo bajo mamografía y esa es la biopsia estereotáxica. Esa biopsia está mucho menos disponible que la biopsia core. Y por esa razón, cuando una paciente tiene microcalcificaciones que ya son sospechosas, uno siempre hace la ecografía. Porque si hay un nódulo asociado a esas microcalcificaciones sospechosas, es mucho más fácil conseguir una biopsia core que la biopsia estereotáxica. ¿Ya? Entonces, por esa razón, siempre las microcalcificaciones, en general para el estudio siempre se va a pedir la ecografía, pero esa es una de las razones para saber qué tipo de biopsia voy a hacer esa paciente. ¿Ya? Si las micros se asocian a un tumor sospechoso, se puede optar por la biopsia core. Si solo se ven microcalcificaciones no asociadas a algún nódulo, biopsia estereotáxica. ¿Ya? Y que básicamente es que la mujer, o sea, se pone en una máquina, en general con una cama, boca abajo, y que se toman como la mamografía al mismo tiempo que una aguja por localización, ahí va buscando la zona de microcalcificaciones y toma muestras de la zona. ¿Ya? Pero entonces la estereotáxica es solo cuando está la presencia de las microcalcificaciones sospechosas. Y la otra se puede utilizar con microcalcificación asociada a un nódulo sospechoso. O los nódulos solos. Existen algunas excepciones, pero no los voy a enredar tanto, pero hay algunas lesiones también, en el fondo cualquier lesión que se vea solo bajo mamografía debería ir estereotáxica. Ahí se pueden ver cicatrices radiadas, distorsiones del parénquima, estas densidades asimétricas que no tienen traducción en la tomografía. En el fondo, todo lo que no puedes biopsiar bajo ecografía porque no se ve nada, se biopsia por estereotaxia. Ya. Y eso, una vez que se hace la biopsia, el paciente va a llegar con su diagnóstico. ¿Ya? Y en el diagnóstico va a llegar una biopsia que les va a decir: este paciente tiene un carcinoma ductal invasor con receptores de estrógeno 80%, receptores de progesterona 80%, o un HER2 negativo y un KI de 20%, de 14%. ¿Qué tipo de cáncer es? 80-80, negativo, 14% de KI. Luminal. Luminal A, ¿ya? Luminal A es el tipo más benigno y el luminal, y eso es lo que ustedes van a recibir en la biopsia. Y además van a tener alguna información de que les va a dar la ecografía y la mamografía y el tamaño del tumor, ¿cierto? Y de acuerdo al tamaño del tumor, de la sospecha de que haya compromiso, la ecografía también va a estudiar los ganglios regionales, entonces les puede decir, ¿se ven adenopatías sospechosas o no? Y eso nos va a ayudar a saber si hay que hacer estudio de extensión o no. Entonces, el estudio de extensión, dependiendo del cáncer, se hace a los pacientes que tienen indicación, y eso está determinado por el tipo de tumor, por el tamaño del tumor
y por la sospecha clínica o en imágenes previas. Entonces, a una paciente que tiene una biopsia que dice cáncer in situ, que tiene en la axila clínicamente negativa porque tú la examinaste, no palpas nada, se dieron microcalcificaciones, las biopsias te salió un carcinoma in situ. A esa paciente llega, tú la examinas, no tiene nada en la axila y la ecografía no muestra ganglios anormales. Esa paciente se sospecha que es un cáncer in situ inicial y no necesita estudio de sustancia. Porque en el fondo no está sospechando que esa lesión vaya a tener invasión. ¿Ya? ¿Hay alguna excepción? Básicamente eso. Y quiero que eso vayan ubicando un poco de cuanto a las etapas de cáncer. Yo sé que cuando hablan de muchos cánceres diferentes, como que es súper abrumador el aprenderse el T1, el T2, qué significa el T1, T2, N2, M, bla. Tienen que aprenderse a grandes rasgos como los estadios y qué implica cada estadio. Cuando hablamos de in situ, ni siquiera tiene etapa, es etapa 0. ¿Ya? Porque es muy inicial, sin estudio de diseminación. Después, los tumores que son menores a 2 centímetros son los que se clasifican como T1, ¿ya? Y en general T1 con axila clínicamente negativa, ya sea el examen físico o en la ecografía, tampoco necesitan estudio de diseminación. Son tumores que tienen bajo riesgo. Entonces, en el fondo no estamos pensando que ha ido la enfermedad a ninguna parte. Desde 2 en adelante, que son los tumores mayores a 2 centímetros, entre 2 y 5 centímetros, y en general ya pedimos estudio de diseminación. En los pacientes que tienen sospecha clínica de compromiso axilar, ya sea porque se palpan ganglios grandes y duros o la ecografía los muestra, patológicos, también se pide estudio de extensión, y en el fondo todos los avanzados que tienen compromiso de piel y una entidad diferente del cáncer que también que es el cáncer inflamatorio de mama, en que se produce una inflamación completa del tejido mamario, pero ese también tiene indicación de estudio de diseminación, ¿ya? Y el estudio de extensión en cáncer de mama va a detectar las metástasis más comunes que son las que les nombré. Entonces, cintigrama óseo porque son metástasis óseas y un escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste que es para buscar lesiones pulmonares en hígado. Y puede incluir también el escáner de cerebro sin que la paciente tiene síntomas neurológicos. Si no hay síntomas neurológicos, no lo solicitamos de rutina. ¿Ya? Déjame ver si les hablo. Y les decía, hay grandes rasgos el tema del tamaño, porque ahora hay algunas variaciones en cuanto a el tipo de tumor. Los HER2 enriquecidos y los triple negativos en general se les puede ofrecer terapia, quimioterapia neoadyuvante, y en general esos pacientes para hacerlo se hace con estudio de extensión. Son tumores más agresivos, son tumores que pueden dar metástasis antes, y que nuestro principal objetivo de la quimioterapia, más que tratar la enfermedad local en la mama, es evitar la enfermedad sistémica o tratar la enfermedad sistémica si hay alguna célula dando vuelta. Entonces, en ese caso, aunque el axila esté negativo, si el tumor es mayor de 1 centímetro, HER2 enriquecido y triple negativo tienen indicación de estudio de extensión, ¿ya? Pero precisamente por el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Lo que les había mencionado del examen físico, como se los mostré en la clase anterior, no, tampoco voy a entrar más en detalle. Es lo mismo en el examen físico, pero uno poniéndole mucha atención a la palpación axilar y supraclavicular, ¿ya? Porque en el fondo ahí uno define, va a definir un poco el estudio de esa paciente. Uno define si la axila está positiva o negativa clínicamente, y después la ecografía lo confirma o lo niega. En general, si la ecografía muestra ganglios sospechosos que tú no palpaste, se biopsia. Si tú palpaste el ganglio que la ecografía no muestra sospechoso, uno le pide evaluación para ver si los biopsian. En el fondo, la idea es confirmar si la axila está positiva mediante una punción también, ¿ya? Entonces sería biopsia de la mama y de la axila, cuando hay alguna sospecha clínica. Y lo que hablamos nuevamente del BIRAS, porque esto no se lo voy a repetir ahora porque fue recién, pero aquí hay un poquito más también de información de la conducta a seguir. Lo que les había hablado, magnificación 6 micro, compresión focalizada, si es que hay distorsiones, asimetrías, densidades asimétricas, ecografía mamaria, si lo que se ve son mamas densas o contornos nodulares, BIRAS 1, que no hay ningún hallazgo, 2 hallazgos benignos, BIRAS 3, probablemente benigno, control en 6 meses, 4,
5, biopsia, 6, ya está confirmado. Ya. Lo denso. Sí, lo denso pero es muy importante. Yo la prueba de bien de aplicación. Entonces, no, tienen que pensar. Para pensar tienen que tener algunos conceptos. ¿Ya? Les hablo de estadios en la prueba, sí, no les voy a hablar en detalle, pero necesito que tengan algunos conceptos claros. In situ ya dijimos que el inicial no da metástasis, solo localizada en la mama, tratamiento local, ¿cierto? In situ ni siquiera alcanza a estar en los o sea, es un estadio, es el estadio 0, que está acá. Entonces el TNM, como yo les había comentado en la primera clase, habla el T, tamaño del tumor, N, la afectación de los linfonodos y M, las metástasis a distancia, presencia no de metástasis a distancia. En mama, los tumores se dividen en, bueno, en todas existe el TX, NX, MX, que es cuando no se sabe. El T0 es que no sabes dónde está el tumor primario, y esos son unos casos muy específicos y tampoco se los voy a preguntar ni les voy a hablar de eso. El TIS es el que hablamos del in situ, ¿ya? Ese ya no está, y el paquete no asociado a tumor también se considera en in situ, y eso está estadio 0. Y después viene T1, T2, T3 y T4. Estamos hablando del tumor primario localizado en la mama. T1, tumor de 2 centímetros o menos, y ahí se divide después en el T1 MIC, T1A, B y C. La verdad no usamos tanto este detalle, excepto en lo que les comentaba ahora del estudio de diseminación, que hasta desde el T1C en adelante se solicita estudio de diseminación en los triple negativos y los HER2 enriquecidos. Pero son entonces tumores menores a 2 centímetros. T2, tumor mayores de 2 centímetros y menores de 5. ¿Ya? Tumores entre 2 y 5 centímetros son T2. T3 es un tumor mayor a 5 centímetros. Y T4 son los tumores que tienen invasión de piel, de músculo o los sospechosos de inflamatorio. ¿Ya? Con extensión a la pared torácica o a la piel. El 4A es extensión a la pared torácica. 4B es cuando tenemos piel con edema, que es la piel de naranja, cuando hay úlceras o nódulos satélites en la mama. Eso significa que tú en la piel ves algunos nódulos, implantes que parecen que son tumorales básicamente, y eso también se considera compromiso cutáneo. 4C es cuando hay los dos tipos de compromiso: invade el músculo y invade la piel, y el 4D es el cáncer inflamatorio de mama. Este es un cáncer que se ve como mastitis, pero la mastitis suele ser más localizada en algún cuadrante. Este es toda la mama. Toda la mama con edema, aumento de temperatura, aumento de calor local, más sensible, en general se presenta con ganglios y es muy difícil de distinguir de una mastitis inicialmente. En general son pacientes que no les da tratamiento antibiótico, pero cualquier mastitis que no responde a un tratamiento antibiótico en 2 semanas o al segundo tratamiento antibiótico, porque en general uno trata y se mantiene el edema de toda la mama, la piel de naranja, hay que estudiarla y descartar que no hay un cáncer inflamatorio. Y se estudia primero con mamografía y ecografía, y después, si aparece algún tumor, algún nódulo o algo sospechoso, biopsia. Si no hay tumor, biopsia de piel. O biopsias ciegas en los 4 cuadrantes, porque ahí puede aparecer algún tumor. ¿Ok? Esos son, entonces, los TIS, y el único que puede diferenciarse por etapa es el TIS, ¿cierto? El in situ siempre es etapa 0. Todos los demás depende de la combinación con el resto. ¿Qué eran como los nódulos satélites? Nódulos satélites son implantes tumorales en la piel y se ven como tumorcitos. ¿En cualquier parte De la piel en general son locales en la mama, y que son tumores que son en general los que están más ulcerados, más agresivos, y que se ven nódulos duros en la piel, no pueden ser con o sin color, y se confirma que son implantes y lesiones satélites con biopsia, porque pueden tener cualquier cosa nodular en la mama que no sea eso, pero uno con el tiempo ya puede ver algunos nódulos duros, pero es una forma extraña de presentación, o sea, no se ve tan frecuentemente. Ya, entonces tenemos listo el T y nos viene el N. N es el estudio de los linfonodos regionales, ¿ya? NX es que no pueden ser evaluados porque no tenemos datos, o no tiene una ecografía confiable, o la verdad como que eso sería, no tenemos acceso a exámenes que pueden mostrarnos los linfonodos. N0 es cuando no hay adenopatías palpables, y ahora se incluye cuando hay adenopatías normales en la ecografía. La ecografía se considera como una extensión del examen físico, entonces en realidad se considera información clínica también. Pero básicamente N0 es que tú no palpas nada y en la ecografía se ven todos normales. N1 es cuando tú palpas linfonodos y confirmas que están positivos al mismo lado de la mama y que son móviles, flexibles, no tan grandes, pero duros, ¿ya? Se palpan así.
N2, que son metástasis ipsilaterales fijas o metástasis en la mamaria interna, que se ven en las imágenes, no por la cintigrafía porque puede marcar otras cosas, pero por la mamografía, o sea, por el escáner o la ecografía que te muestra mayor compromiso de ganglio. Después mucho de este diagnóstico va a ser patológico, ¿ya? Entonces básicamente lo que uno define al examen físico inicial es N0 o N positivo. Saber si es N1, N2, N3 es con la biopsia. Pero, y eso nos va a determinar el estadio y cómo lo vamos a estudiar definitivamente esta parte de la metástasis. O sea, de los ganglios. Y el N3 ya es cuando hay metástasis infraclavicular, en plastrón, en la mamaria interna y que se pueden ver por clínica. Ahora esto está más definido y hablan del número de ganglios en uno de los últimos TNN. Eso es lo otro, el TNN cambia dependiendo de cada reunión de cáncer, entonces en verdad es una cosa que no se da, tienen que saber de memoria para todos los cánceres, es imposible, pero tener un concepto general de cuándo cambia de estadio es lo que me interesa que tengan como en la cabeza, ¿ya? Y metástasis, lo mismo, no hay datos, que no hay metástasis y que sí hay metástasis, ¿ya? Entonces, esta era la parte importante que les quería decir. TIS, ya sabemos, in situ, vale. Estadio 1 se considera todo lo que no tenga que sean tumores menores de 2 centímetros y que no tiene ninguna evidencia clínica ni de metástasis ni de ganglios. De hecho, estos probablemente ustedes van a clasificar como T1, N0, NX, porque no le van a pedir estudio de diseminación, ¿cierto? Bien. Estadio 2, o sea, 2A y 2B, no me interesa que ustedes hagan esa diferencia, pero el estadio 2, esto lo voy a pasar al final. Estadio 4 es cualquier T con metástasis, es que esas son las diferencias importantes, ¿ya? Cualquier T con metástasis. Y el 2 y 3 tienen que ver la cantidad de metástasis y el tamaño tumoral. En el estadio 2 están los tumores chicos que tienen metástasis chicas o tumores grandes sin metástasis. No quiero que se lo sepan en detalle, porque en verdad lo que más importa es diferenciar metastásico, in situ y estadio 1. Y entre estos estadios ya o hay otros competitivos o el tumor es más grande y en general van a ir hacia el mismo lado de la terapia, el tratamiento. ¿Ya? Entre los 2 y 3 van a ir en general hacia el mismo lado. Doctora, disculpe, ¿los metastásicos se consideran que hay de la presencia de los nódulos, los linfonodos? Metastásico es con metástasis a distancia. Pulmón, hueso, hígado son los de etapa 4 terminal. Sí, pero ¿y por qué hay con los N1, N2? ¿Por qué si la metástasis no está en M0, tanto en M0? Sí, porque hasta el 3 no hay metástasis a distancia. El estadio 4 siempre es con metástasis. En todos los cánceres el estadio 4 es con metástasis. En todos. Y eso, si hay metástasis al 4 sí o sí no hay distinción. Si es un tumor de menos de 2 centímetros y no tiene ganglios es 1. Si es un tumor más grande o con ganglios es 2 o 3. ¿Ya? Ahí, si quieren meterse en el tema, después tienen que ver la diferencia, pero básicamente los tumores menores de 5 centímetros con ganglios positivos son de esos. Y los tumores mayores de 5 centímetros, aunque tengan ganglios negativos, son también en esa etapa. Los inflamatorios, todo lo que ya tenga sospecha de mayor invasión de 3, de 4 y N. ¿Ya? Estadio 3 y 2 y 3. Ese concepto es el que necesito que tengan, porque cuando si les pregunto en la prueba, ¿qué estudio de tapificación le van a pedir a una paciente que tiene un cáncer de mama luminal A etapa 1? ¿Van a decir? Ninguno. ¿Qué estudio le van a pedir a una paciente que tiene un triple negativo, etapa 2? Se le pide todo. O sea, escáner y cintigrama óseo, básicamente, ¿cierto? Y eso es lo, y bueno, estadio 4 ya tienen que tener exámenes en general para tener ese diagnóstico, así que no les voy a hacer esa pregunta. Ya. Sí. Es que yo creo que la pregunta de mi compañera se refería a que en N también aparece la palabra metástasis. Lo que pasa es que metástasis es igual. Estoy muy... Los N es metástasis regionales. Ya. Y metástasis regionales significa ganglios linfáticos comprometidos por tumor. Metástasis regionales son el compromiso N de los ganglios. Cuando hablamos de metástasis a distancia nos referimos al compromiso de otros órganos afectados por tumor. La diseminación hematógena linfática que pueden tener distintos cánceres, bla bla. Pero claro, hablamos de tumores en otro órgano que sea de origen y, y los N miden las regionales. Okay. ¿Ya? Y ahí hay algunas trampitas. Pero
Ya bueno, es que, ya bueno, ya. Por ejemplo, si hay metástasis en un área, metástasis en ganglios que están en un área que no le corresponde al drenaje ese tumor, ya se considera metástasis a distancia. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama que tengo ganglios en la axila supraclavicular, son metástasis regionales o el genio, no se me. O si tengo un ganglio comprometido acá arriba en el grupo 1, esto es una metástasis cérvica y eso es una metástasis a distancia. Entonces esa paciente ya es etapa 4. Sería un R1. Sí, es un detallito súper ínfimo, pueden olvidarlo, no se los voy a preguntar. Pero el conocimiento, a mí me interesa que aprendan, no me interesa la nota de la prueba, les aviso. Lo único que me importa. Ya, bueno, tratamiento, importante definir si un tratamiento que va a ser curativo, va a ser sintomático, va a ser paliativo. Ya, los pacientes con cáncer de mama en etapa 4, el tratamiento siempre es paliativo. No en todos los cánceres, el cáncer de mama sí. Si tiene metástasis a distancia, el tratamiento siempre va a ser paliativo. Y entonces se define eso primero, dependiendo del pronóstico, si vamos a intentar un tratamiento curativo, si vamos a solamente tratar los síntomas de la enfermedad o vamos a hacer un tratamiento paliativo. El tratamiento se divide en tratamiento locorregional y tratamiento sistémico. El tratamiento locorregional incluye cirugía y radioterapia, por lo general. ¿Ya? Y en cuanto a la cirugía, puede ser mastectomía parcial, mastectomía total, manejo del tumor primario. Después puede hacerse en los tumores invasores, biopsia de linfonodo centinela o disección axilar, tratamiento regional. En realidad la biopsia de linfonodo centinela es un método diagnóstico más que tratamiento. Les voy a hablar un poquito más en detalle. Disección axilar es el tratamiento regional. O radioterapia. Básicamente, en general, las cirugías se complementan con radioterapia, pero también puede haber tratamiento dirigido solamente con radioterapia cuando son tumores que estás tratando los síntomas y es una radioterapia paliativa. Y el tratamiento sistémico comprende la quimioterapia, que puede ser la citotóxica que les hablaba, o puede ser la terapia biológica con el trastuzumab para los HER2 enriquecidos. Ya. Déjame ver si tengo una diapositiva donde explique esto. Entonces, ahora vamos a hablar de estos temas y cuándo se hace qué cosa. Te complico. Ya. La decisión entre hacer la mastectomía parcial y la mastectomía total depende básicamente del tamaño, de la proporción de tamaño entre el tumor y la mama. Ya. Si tienes un tumor grande en mama chica, total. Si tienes un tumor chico en mama grande, parcial, básicamente. ¿Ya? En el fondo lo importante es que cuando tú saques el tumor te queda algo de volumen mamario. Generalmente tratamos de que no sean los que involucran pezón y que hay que sacar pezón. Pero son equiparables en el pronóstico. En el fondo tienen el mismo riesgo de volver a recaer en la parcial o en la total, pero cuando se complementa la parcial con radioterapia. ¿Ya? Y eso es una cosa súper importante. El tratamiento parcial, con mastectomía parcial, siempre va acompañado de radioterapia. Siempre por lo general, nada siempre en medicina, pero fíjense que sí. ¿Ya? Mastectomía parcial, más radioterapia o mastectomía total. ¿Ok? Tratamiento local. Cuando tenemos una paciente, ya les había comentado, cuando sospecha clínica, ¿cierto? Con un nene que ustedes tocan en el axila o que la ecografía muestra un ganglio, la idea es biopsiar ese ganglio y si sale positivo, esa paciente va a ir directamente a disección axilar. Entonces, axila positiva se diseca. Pero hay pacientes que van a llegar a ustedes y que van a tener la axila clínicamente negativa, la ecografía clínicamente negativa, pero tienen un tumor invasor. Y con ese tumor invasor, en el fondo un ductal invasor o un lobulillar invasor, independiente del tamaño, no puedes saber si ya hay compromiso microscópico ganglionar. Entonces ahí se hace un estudio de una biopsia de linfonodo centinela. Esa biopsia se hace en el momento de la cirugía. La biopsia consiste en inyectar periareolar en el cuadrante del tumor un colorante que se usa azul patente en mama y los estudios iniciales están definidos con dos técnicas, con el colorante y con un marcador trazable por sonido, que es el tecnesio 99, y que se hace como es que es una biopsia en que uno con una sonda va buscando el sonido y de más radiación a menos radiación, básicamente. Entonces, con esa técnica, esas dos cosas se inyectan en el cuadrante periareolar, en el cuadrante comprometido, donde está el tumor,
Y uno va a buscar a la axila, el primer ganglio teñido, o los primeros 3 generalmente, que estén teñidos de azul y que suenen con la sondita. Y eso se manda en estudio de anatomía patológica. Porque la teoría es que el peso molecular de estos compuestos van por el drenaje linfático a los primeros ganglios de la cadena que deberían estar comprometidos. Y si esos están negativos, no hay nada más en el resto del cuerpo. Si están positivos, no sabemos si hay algo más. Pero por lo menos sabemos que ya esta axila está positiva. En general, axila positiva va a disección axilar incluso si se determina en el ganglio centinela, ¿ya? Entonces es un estudio diagnóstico pero que se usa en la cirugía ya del tratamiento local. Y si sale positiva se procede con disección axilar. Se puede ver en biopsia rápida incluso, en el fondo uno manda el muestra en la misma cirugía y si sale positivo se diseca al tiro la paciente. O en otros estudios, en tumores chicos con sin nódulos palpables se puede ver la biopsia digerida y la radioterapia solamente. Pero lo lógico es ganglio positivo disección, o sea, lo clásico. Hay muchos estudios después que han cambiado. Entonces, radioterapia, siempre que haya cirugía parcial, radioterapia. Cuando haya un compromiso de ganglios, radioterapia a la axila y a las zonas ganglionares, ¿ya? Entonces, radioterapia puede ser para el tratamiento local o regional. Si no hay ganglios, no tiene indicación de radioterapia si se va a cirugía total, ¿ya? Pero si se va a cirugía total y hay ganglios comprometidos, sí tiene indicación de radioterapia a la axila. Yo sé, es como, pero en algún momento va a ser lógica, solo eso. Y el resto del tratamiento sistémico obviamente depende. El tratamiento sistémico sí o sí está indicado en los pacientes que tienen tumores en etapa 3 en adelante, de 3 en adelante, entonces tumores grandes con compromiso de ganglio, y en las metástasis se usa quimioterapia paliativa. Y en los tumores en etapa 2 se usan algunos sí, en algunos no. Cuando hay ganglios comprometidos sí, y cuando son tumores grandes, compromiso de piel. Y cuando hay algunos factores pronósticos que nos pueden hablar de los que son más agresivos, pues hace con test genéticos que acá hay, pero no se hacen tan en el servicio público, por lo menos no se hacen de forma habitual. Doctora, disculpe, había dicho que si no hay ganglio, no hay indicación de radioterapia. A menos que sea parcial. A menos que sí. Y va mastectomía total. Si hay Y va mastectomía total. ¿No? Estamos hablando del tratamiento local y tratamiento regional. O sea, el tratamiento local puede ser parcial o total, tamaño del tumor mama, nada más. Y si es parcial, siempre con radioterapia local. En el fondo, a la zona operatoria, si es mastectomía total, no necesita tratamiento local de radioterapia. Y el tratamiento regional también. Si no hay ganglios, se queda con la biopsia de linfonodo. Si hay ganglios comprometidos, disección axilar. Y si hay ganglios comprometidos, hay que hacer radioterapia a las zonas ganglionares. ¿Ya? Y dentro del tratamiento paliativo también existen las radiaciones a metástasis óseas, por ejemplo, cuando tiene el paciente dolor, o tratamiento paliativo cuando tienen tumores sintomáticos que se están rompiendo, uno puede hacer radioterapia o quimioterapia o terapia endocrina para reducir el tamaño tumoral y disminuir los síntomas y las molestias. Doctora, pero entonces a pesar de que le sacamos el, por ejemplo, el ganglio axilar, igual le damos radioterapia. Depende, ¿a quién? A los ganglios como... ¿Si hay disección axilar? Sí, porque ahí en el fondo no sabes si están todos comprometidos, si se sacaron todos, si hay en camino, y además cuando tú haces radioterapia a los ganglios básicamente, no solamente irradias la axila, irradias supraclavicular y irradias mamaria interna. Que mamaria interna no se puede disecar y supraclavicular si hay palpable sí se puede, pero en general no se disecan. Entonces tú tienes que matar cualquier rastro de enfermedad célula que esté dando vuelta básicamente, si hay ganglios positivos. ¿Ya? Porque en el fondo en los conductos, en el trayecto van a haber células tumorales. ¿Ya? Ese es el concepto. Y doctora, la cirugía de la biopsia del linfonodo es como con anestesia general, así como... Es que en general la hacemos en la misma cirugía. Sí, no los voy a complicar. Cuando se va a operar el cáncer, el tumor primario, y no tenemos ganglios positivos ni comprometidos, vamos a biopsia linfonodo. Y si en esa cirugía no sale positiva la biopsia, porque se manda la biopsia rápida, se hace la disección en el mismo procedimiento. Pero entonces con anestesia general, con la misma anestesia del tratamiento local. ¿Ya? Doctora, ¿y el tratamiento endocrino pensando en los ARDS, con qué se hace? Tamoxifeno o anastrozol son bloqueadores hormonales. Básicamente el anastrozol son bloqueadores de los receptores de estrógeno y el tamoxifeno, otra familia que no me acuerdo en este momento, se me olvidan las cosas también. Pero se pueden usar
La terapia endocrina se puede usar como terapia adyuvante, neoadyuvante y como paliativo. Tumores grandes, pacientes que no se van a operar y son sensibles a hormonas, uno les puede dar estos medicamentos, bloqueadores hormonales, tamoxifeno o anastrozol, y puede haber detención de la enfermedad, reducción del tamaño tumoral y buena respuesta. Tumores que son muy grandes y que no parecen operables, o axilas comprometidas o que están ulcerados y son sensibles a hormonas, o sea, luminal A, luminal B, también se les puede dar tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal es más prolongado, entonces en realidad son 3 a 6 meses. Muy pocos pacientes que tienen un tumor te van a dejar hacer un tratamiento por 3 a 6 meses como más lento, porque la quimioterapia lo sienten como un tratamiento agresivo realmente. La terapia endocrina como que no. La mayoría de las veces que lo hacemos es en pacientes que no se quieren operar. Y también se usa después como adyuvancia. En todos los tumores luminales A y B se usa la terapia endocrina. Si es tamoxifeno, está demostrado que mejora el pronóstico hasta con el uso por 10 años. El anastrozol está demostrado entre 5 y 8 años. Así que son 10 años tomando la pastillita sí o sí. Para los pacientes que toman tamoxifeno, 5 a 8 con anastrozol o letrozol. Doctora, Bien. la biopsia del linfonodo centinela sería casi cuando no encontramos el linfonodo. Cuando clínicamente se te en el examen físico que tú haces, no tocas el linfonodo o la ecografía no te muestra ninguno patológico. Si tú tocas o la ecografía muestra, lo ideal es que lo biopsies antes de llegar a la cabeza. Y si con lo biopsias te sale negativo, igual vas a ir a hacer la biopsia de linfonodo centinela en el pabellón. Si te sale positivo, vas a la disección axilar inmediata. Claro, si tuviera un nódulo, por ejemplo, que lo toco en el examen físico, lo mando a hacer biopsia, sale positivo, ahí hago en el pabellón como la mastectomía y la disección inmediata. Claro, sin la biopsia esta. Sí, la biopsia rápida de linfonodo, exacto. Sí. Bueno, las recurrencias locales son potencialmente curables, en el fondo que vuelva a salir un tumor en la misma zona quirúrgica. Las recurrencias sistémicas no se consideran curables y es lo que yo les hablaba, que en el fondo puede presentar metástasis incluso mucho tiempo después de la enfermedad y ya el tratamiento siempre es paliativo. 75% de las metástasis aparecen a los 5 años del diagnóstico, pero los tumores luminales pueden tener recurrencias más tardías, como les contaba, a los 10, 15, 18 años posteriores. Por eso son pacientes que se mantienen controlando siempre. Y el seguimiento consiste en mamografía y ecografía. Los primeros 2 años hacemos controles cada 6 meses y después es un control anual con mamografía y ecografía. El escáner y cintigrama no está indicado en forma rutinaria. Se hace solamente si la paciente presenta síntomas, que sea dolor o tumores palpables o compromiso de las pruebas hepáticas, dificultades para respirar, porque no cambia el tratamiento en gran parte de descubrir las metástasis antes. No lo vas a curar igual. El tratamiento siempre va a ser paliativo. Eco, eso. Ahora, tienen que saber esto, obviamente muy prevalente. Muy pocas veces les toca ver esto a ustedes en APS. La mayoría de las veces ustedes llegan, ni siquiera ven a los pacientes de mama, porque los ve la matrona. La matrona les pide la mamografía, si es necesario le pide la ecografía. Con la ecografía deriva a la unidad secundaria y de patología mamaria. Entonces, en el consultorio se pide la mamografía. Esto es lo que está incluido en el GES como screening, ¿ya? No pacientes sintomáticos, pacientes población general. Como yo les decía, está recomendado a mujeres sobre 40 años anualmente, pero lo que considera el GES, no sale acá, pero lo que considera el GES es una mamografía cada 2 años en mujeres entre 50 y 74, me parece, no estoy segura si 64. Pero eso es lo que en el fondo, una cosa es la medida poblacional que determina que se puede hacer porque es costo efectiva, y otra cosa es lo que uno le puede recomendar al paciente a cada caso. O sea, en realidad la recomendación sigue siendo mamografía anual, dependiendo de los hallazgos de ecografía, y eso desde los 40 en adelante, o 15 años antes del primer caso de cáncer de mama, si es menor de 55. Eso. Cáncer de mama. ¿Todas preguntas? No, le puedo hacer otra clase si nos queda una hora. Obvio, no, uno cervical. Sí, tengo que aprovechar el tiempo, pero vamos a descansar, sí, ahora, porque tampoco es posible. Tomes un café. ¿Aguantaste bien ahora? ¿Aguantaste bien? Me pegó el sueño. No, tú te estás así, tú te estás aquí. No, me pegó el sueño.
Estoy expuesto a la chica. Ya. Eso. El seguimiento del cáncer de mama era una mamografía y eco cada 6 meses por 2 años. Por 2 años. Y después, Una vez al año. Ahora sí. Y el otro. ¿Cuál sería como una definición del Yo me linfonodo? voy. ¿Qué es el linfonodo? El linfonodo centinela, es que lo que pasa es que. Biopsia, a ver, la biopsia del linfonodo centinela es que el linfonodo centinela no existe en el cuerpo como una entidad. O sea, no todos tenemos linfonodo centinela. Solo se llama linfonodo centinela cuando tú haces el procedimiento de biopsia del linfonodo centinela. Porque lo que estás haciendo es buscar el primer nódulo, el primer linfonodo que se supone que la enfermedad se propagaría en caso de tener metástasis. El primer ganglio de la cadena ganglionar a donde irían las células tumorales. Y eso se marca con estas dos fármacos. Cómete ya sea una con el galletita. el azul patente, Necesitáis que es el azúcar. con el radiofármaco, ¿Aceptáis porque Juana, no? tienen un peso molecular similar a lo que tendrían las Complicado. partículas del tumor, ¿cachai? Entonces se van al primer ganglio. Y ese ganglio tú lo estudias, porque se asume que si ese ganglio está negativo, no pasó más allá al resto de la axila. Ahora en general se tratan de sacar 2 o 3, pero la verdad es que si se pinta solo uno y suena solo uno, se saca ese y se estudia. Pero eso es, la biopsia del linfonodo centinela el linfonodo centinela sería eso, pues el que guarda todo el resto de ganglios de comprometerse con tumor, ese sería como el primer afectado. Y nos sirve para eso, saber si hay sospecha de compromiso en la axila. Pero es para los regionales, no es como para metástasis en otro. No, es regional. No se usa solo en cáncer de mama, se usa en melanoma, se usa en otros tumores invasores de cabeza y cuello. Y eso obviamente también es súper importante, por ejemplo, en melanoma, porque un melanoma acá en la espalda te puede mandar el centinela a la axila, de un lado o del otro, a los inguinales o a los retroperitoneales. Entonces, es súper importante en el melanoma saber a dónde van. En la mama es bastante lógico, siempre va a la axila, pero tienes que identificar el primero nomás para poder sacar y mostrar. O sea, generalmente va a la axila. Eso. ¿Ya? ¿Vamos a tomar aire? Por favor.